Músculos del antebrazo. Los músculos del antebrazo se dividen en tres grupos: anterior, lateral y posterior. Grupo muscular anterior. Este grupo muscular está situado inmediatamente anterior y medial al esqueleto del antebrazo. Está formado por los músculos flexores de la mano y de los dedos y por el músculo pronador cuadrado. Estos músculos son 8 y se disponen en 4 planos que se superponen de la profundidad a la superficie en el siguiente orden: plano profundo, plano de los músculos flexores profundos, plano del músculo flexor superficial y plano de los músculos epicondíleos mediales superficiales. Plano profundo. Está constituido únicamente por el músculo pronador cuadrado. Músculo pronador cuadrado. Este músculo es aplanado y cuadrilátero y se extiende transversalmente desde el cúbito hasta el radio. Se origina en el cuarto inferior del borde anterior y de la cara anterior del cúbito y se inserta en la cara anterior y el borde anterior del radio. Este músculo sitúa el antebrazo y la mano en pronación. Plano de los músculos flexores profundos. Este plano consta de dos músculos: el músculo flexor profundo de los dedos medialmente y el músculo flexor largo del pulgar lateralmente. Músculo flexor profundo de los dedos. El músculo flexor profundo de los dedos es un músculo voluminoso, aplanado de anterior a posterior y ancho y grueso superiormente. Se divide inferiormente en 4 fascículos, cada uno de los cuales termina en un tendón largo. Se origina de la cara medial y de la cara anterior del cúbito y de la cara anterior de la membrana interósea del antebrazo. De estos orígenes del músculo se dirige inferiormente y no tarda en dividirse en 4 fascículos carnosos. Cada tendón del músculo flexor profundo de los dedos se inserta ensanchándose en la cara anterior de la base de la falange distal. El músculo flexor profundo de los dedos flexiona la falange distal sobre la falange medial, la falange media sobre la falange proximal sobre el hueso metacarpiano y la mano sobre el antebrazo. Músculos lumbricales. Son pequeños fascículos musculares fusiformes anexos a los tendones del músculo flexor profundo de los dedos. Se origina en los bordes laterales y en la cara anterior de los dos tendones del músculo flexor profundo de los dedos y se inserta en la cara lateral de la articulación metacarpofalángica. Los músculos lumbricales flexionan la falange proximal y extienden las otras dos. Músculo flexor largo del pulgar. Es un músculo voluminoso, largo y aplanado de anterior a posterior, situado en el mismo plano que el músculo flexor profundo de los dedos y lateral a este. Se extiende desde el radio hasta la cara palmar del dedo pulgar. Se origina en la cara anterior del radio. Los fascículos musculares descienden anteriormente al radio y al músculo pronador cuadrado y continúan por medio de un tendón largo que aparece muy superiormente en el borde medial del músculo y se inserta en la cara anterior de la base de la falange distal del dedo pulgar. El músculo flexor largo del pulgar flexiona la falange distal sobre la proximal y esta sobre el primer hueso metacarpiano. Plano del músculo flexor superficial de los dedos. Este plano está formado únicamente por el músculo flexor superficial de los dedos. Este músculo es ancho y grueso. Se halla situado anterior al músculo flexor profundo de los dedos y al músculo flexor largo del pulgar. Se origina superiormente por medio de dos cabezas, una húmero-cubital y otra radial. La cabeza húmero-cubital se origina de la cara anterior del epicóndilo medial.
La cabeza radial se origina del borde anterior del radio. Las dos cabezas se unen formando un arco en el que penetran el nervio mediano y la arteria cubital. No tarda en dividirse en 4 fascículos musculares dispuestos por parejas en 2 planos, superficial y profundo, y se insertan en la cara palmar de los últimos 4 dedos. El músculo flexor superficial de los dedos flexiona la falange media sobre la falange proximal, esta última sobre el hueso metacarpiano y la mano sobre el antebrazo. Plano de los músculos epicondileos mediales superficiales. El cuarto plano es superficial y está formado por 4 músculos que se originan conjuntamente en el epicóndilo medial por medio de un tendón común. Músculo pronador redondo. Es un músculo grueso aplanado de lateral a medial superiormente y de anterior a posterior en la parte inferior. El músculo pronador redondo es la más lateral de los músculos epicondileos mediales superficiales y se extiende desde el epicóndilo medial y la apófisis coronoides hasta el radio. Se origina por medio de 2 cabezas, una humeral y otra cubital. La cabeza humeral se origina en la cara anterior del epicóndilo medial y la cabeza cubital se origina en la apófisis coronoides y se insertan en la parte media de la cara lateral del radio. Este músculo es pronador, es decir, imprime el antebrazo en movimientos de rotación que desplaza el dedo pulgar medialmente y la palma de la mano posteriormente. Músculo flexor radial del carpo. Es un músculo fusiforme aplanado de anterior a posterior. Está situado medialmente al músculo pronador redondo y se extiende desde el epicóndilo medial hasta el segundo hueso metacarpiano. Se origina en el epicóndilo medial y se inserta en la base del segundo y tercer hueso metacarpiano. El músculo flexor radial del carpo es flexor de la mano sobre el antebrazo, también sitúa la mano en pronación y en abducción. Músculo palmar largo. El músculo palmar largo presenta la forma de un hueso estrecho y muy alargado. Está situado medial al músculo flexor radial del carpo y se extiende desde el epicóndilo medial hasta la aponeurosis palmar. Este músculo es inconstante, hallándose ausente una vez de cada 10. Se origina en el epicóndilo medial y el cuerpo muscular, que es corto y fusiforme, desciende con una ligera inclinación lateral anterior al músculo flexor superficial de los dedos y se inserta en la aponeurosis palmar. Este músculo es flexor de la mano. Músculo flexor cubital del carpo. El músculo flexor cubital del carpo es ancho y grueso. Está situado medial al músculo palmar largo, siguiendo el borde medial del antebrazo. Se extiende desde el epicóndilo medial y el cúbito hasta el hueso pisiforme. Se origina por medio de 2 cabezas, una humeral y otra cubital. La cabeza humeral se origina en el epicóndilo medial y la cabeza cubital se origina en el borde medial del olecranón y se inserta en la parte media de la cara anterior del hueso pisiforme. Este músculo es flexor y abductor de la mano. Los músculos faltantes los describiremos en el siguiente video. Como correlación clínica les voy a hablar sobre la enfermedad de dermatomiositis, que es una enfermedad inflamatoria caracterizada por la debilidad muscular y el sarpullido en la piel. Suele aparecer en los adultos de aproximadamente 50 años, pero también puede presentarse en los niños. Afecta con mayor frecuencia a las mujeres. Los síntomas incluyen un sarpullido de color rojo oscuro en el rostro y en los párpados y en zonas alrededor de las uñas.
los nudillos, los codos, las rodillas, el pecho y la espalda.